Bienvenidos. Estamos comenzando el programa Los Derechos del Contribuyente, con nuestro lema, proteger siempre a los contribuyentes con un alto nivel. Tu amigo y experto, el abogado fiscalista Ricardo Landín, te dará a conocer los medios y consejos oportunos para atender las actuaciones y notificaciones de todas las autoridades fiscales. Aquí, en Promo Estéreo Radio, estoy para ayudarte con mis mejores conocimientos. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a su programa Los Derechos del Contribuyente con su amigo el licenciado Ricardo Landín, abogado experto en Derecho Fiscal. Y el día de hoy tenemos el gusto de hablar del tema denominado las multas fiscales, prevención y su defensa fiscal. Un tema muy recurrente que todos los contribuyentes en la práctica se verán o están inmersos, porque ¿quién no le ha llegado una multa fiscal por alguna situación que se les pasó, alguna declaración, algún aviso, alguna cuestión de índole formal? Y con ello, pues, vamos a platicar de todos estos temas muy interesantes en torno a las multas fiscales. Bien, vamos a recordar los teléfonos de cabina para que nos marquen, platiquen, comenten sus dudas, comentarios. Es el 5584-1149-85. Y también vamos a dejar el teléfono de mi oficina para que nos puedan contactar para cualquier asunto que quieran comentarnos. Es el 5086-4054 y el WhatsApp personal de un servidor como conductor, 5664-659718. Repito, 5664-659718. Entonces, pues vamos a empezar con este tema denominado multas fiscales, prevención y su defensa fiscal. Pues bien, ¿qué son las multas fiscales y por qué existen multas en el entorno de la relación con el gobierno y los particulares? Pues bien, como recordaremos y lo hemos platicado en otros episodios, los contribuyentes tienen la obligación de contribuir y pagar sus impuestos o contribuciones en base a una disposición constitucional que está establecida en el artículo 31, fracción cuarta del Código de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es donde nace, digamos, el tope de la jerarquía que tenemos jurídica o legal para establecer que existen obligaciones fiscales. Y partiendo de este tenor, vamos a encontrar que las obligaciones fiscales las encontramos en dos vertientes. Unas que son las obligaciones formales y otras las obligaciones de fondo. ¿Cuáles son estas obligaciones formales? Pues presentar avisos, hacer declaraciones, es decir, la acción de que el Estado, el fisco, conozca lo que tú le estás informando o declarando de los impuestos que tú estás calculando. Y las obligaciones de fondo, pues ya es enterar, es realizar el pago, ¿verdad?, en cantidad líquida, conforme a lo que el contador o la empresa está estableciendo, que se actualiza, por ejemplo, en términos del IVA, en términos de ICR o algún otro impuesto, lo que está pagando. Y otras obligaciones, como presentar la DIOT, ¿verdad?, dar avisos de quiénes son los socios, las altas, las bajas de quién participa en la estructura accionaria de una empresa, etcétera. De primero tu giro es lo que la autoridad fiscal te va a obligar a que tú realices estas declaraciones o estas informaciones. Inclusive, por ejemplo, en entidades o sociedades que son donatarias autorizadas, pues también existe obligación, ¿verdad?, de establecer cualquier obligación de manera fiscal o formal. Y esto, pues vamos a tenerlo muy en cuenta para establecer lo que origina las multas fiscales, derivado de qué, repito, de la existencia de obligaciones fiscales e inclusive les diría que también administrativas. Entonces, al tener y conocer exactamente que existen obligaciones que al no cumplirse originan
una sanción, una multa, pues es la estructura que tenemos. Entonces, vamos a tener también el esquema de platicar en este programa que existen infracciones y existen sanciones. Y estas infracciones tienen que estar perfectamente delimitadas en la ley para que dé lugar a la sanción específica. Bien, entonces vamos a entender que vamos a entender por qué son las multas como tal, ¿verdad? Vamos a ver que las multas se pueden originar por varios aspectos. Tenemos el artículo 81 del Código Fiscal de la Federación, en el cual nos va a hablar de cuál es el catálogo que tenemos establecido para conocer las infracciones que se relacionan con la imposición de multas. Y para ello tenemos que repasar estos numerales, es la base de entender por qué se establecen, en este caso, en el Código Fiscal de la Federación. Es importante que, como sugerencia y como tip, ustedes tengan el hábito de estudiar todas estas infracciones, porque a veces en la práctica nada más se conocen las más comunes, que podría ser, por ejemplo, las relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones de presentar las declaraciones, ya sean provisionales, periódicas o, en su caso, las anuales. Pero vamos a ver que existen diferentes tipos de infracciones y vamos a platicar en esta ocasión de cuáles son estas que tenemos que tener en cuenta. Bien, entonces el artículo 81 nos dice que van a existir infracciones relacionadas con la obligación de pago de contribuciones, ¿verdad? O presentación de declaraciones, solicitudes, documentos, avisos, información o cualquier otro que tenga relacionado o que el SAT establezca como obligación. Entonces, vamos a tener presente que puede existir alguna infracción por no presentar declaraciones, solicitudes o avisos o constancias, ¿verdad? Inclusive cuando exista a requerimiento de autoridad. También vemos que si estas constancias o estas declaraciones son presentadas de forma incompleta o con errores, también va a lugar a presentar a que se actualicen esas infracciones. También vamos a encontrar, por ejemplo, el no pagar las contribuciones dentro del plazo. Es decir, tú tienes la fecha o originas una causación de un impuesto y la ley te va a establecer o te tiene que establecer las fechas y la época de pago. Si uno como contribuyente no realiza estos pagos en las fechas establecidas, entonces se va a generar esa infracción por no pagar, repito, las contribuciones dentro del plazo que establecen las disposiciones fiscales. También es muy específica en señalar que se va a actualizar una infracción por no efectuar, ¿verdad?, en términos de las disposiciones fiscales, los pagos que provisionales de una contribución. Es decir, tenemos que estar muy atentos no solamente a las declaraciones anuales, que a veces en la práctica estamos muy atentos, sino hay que darle pie, sobre todo también a las declaraciones provisionales o periódicas, y más ahora que la autoridad, a través de sus sistemas y sus gestiones de fiscalización por cuestiones de robots y algoritmos que cruzan la información, van a estar perfectamente al tanto y casi les diría que de forma inmediata si no se presentaron estas declaraciones periódicas. También tenemos el no proporcionar la información de las personas a las que se les hubiera entregado cantidades en efectivo por concepto de subsidio para el empleo de conformidad con las disposiciones legales, también constituye una infracción. Ojo, esto es muy importante, que ustedes no presenten el cambio de domicilio o presentarlo fuera de los plazos que está en el reglamento del Código Fiscal, va a dar origen a una infracción y posteriormente a una sanción. Hay que tener mucho cuidado con este tema del aviso de cambio de domicilio, porque en ocasiones
pues nos genera otras complicaciones como el que nos tengan por no localizado, ¿verdad? Que nos inicien notificaciones por estrados, que inclusive que nos cancelen los sellos digitales, pero no hay que perder en cuenta que también puede originar una infracción porque lo establece el Código Fiscal de forma expresa. También que no presentes como infracción la información de los fabricantes, productores o envasadores en relación a la ley del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, ¿verdad? O bien en relación a la ley del impuesto especial sobre producción y servicios para aquellos que están en la industria de los vinos, alcohol, cigarros, etcétera. Pues hay que presentar esta información. Si no la presentas, pues va a haber una consecuencia de una sanción. Ojo, anótenle por favor, el no presentar declaraciones informativas también da lugar, ¿verdad?, a una sanción. Hay que tener en cuenta y hacer un listado. Yo les recomiendo como tip que ustedes chequen como contribuyentes o sus empresas cuál es el régimen o regímenes a que están afectos y que perfectamente delimiten todas las obligaciones, no solamente de los impuestos a cubrir o a causar o a declarar, sino también las informativas, es decir, a qué estoy obligado a la autoridad a reportar, como por ejemplo, podría ser el caso de señalar quiénes son los socios o accionistas, los cambios de accionistas, los cambios de denominación de algún estatuto social y algún otro específico que establezca el propio Código Fiscal de la Federación. El no cumplir con la validación del CFDI antes de su expedición también genera una infracción. También el tema de no incluir a todas las sociedades integradas en la solicitud de autorización para determinar el resultado fiscal integrado de la sociedad integradora en términos del artículo 63, fracción tercera de la Ley de Impuesto a la Renta, o no incorporar a todas las sociedades integradas en términos del último párrafo del artículo 66 de dicha ley. Entonces hay que tener muy en cuenta este régimen muy especial de las sociedades integradas o integradoras para no incurrir en alguna sanción. También no dar el aviso o no presentar los avisos de incorporación o desincorporación del régimen opcional de los grupos de sociedades en los términos del artículo 66 que platicábamos anteriormente. En temas de fideicomisos hay que tener mucho cuidado también porque existe una infracción que se relaciona con el no proporcionar la información de las operaciones efectuadas en el año de calendario anterior a través de los fideicomisos por los que se realizan las actividades empresariales. También en el tema del IVA vamos a encontrar que si no se proporciona la información a que se refiere la fracción quinta del artículo 32 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado a través de los medios, formatos electrónicos y plazos establecidos, o bien se tenga presentado de forma incompleta con errores, vamos a encontrar la actualización de una infracción. No presentar las declaraciones informativas con partes relacionadas es muy importante. Digamos, es que esta es una de las reformas actuales. Hay que tener mucho cuidado en esta situación para no caer en esta infracción. Repito, el no presentar la declaración informativa de las operaciones efectuadas con las partes relacionadas durante el año de calendario inmediato anterior, con una obligación que le encontramos en el artículo 76, fracción décima, y 110, fracción décima de la Ley del Impuesto sobre la Renta, o presentarla de forma incompleta o con errores. En tema de IEPS, ¿verdad?, el no proporcionar la información a que se refiere el artículo 19 en relación con esta ley del IEPS. Ojo, en tema de controles físicos o volumétricos, todos aquellos que están relacionados con la industria de hidrocarburos, gasolineras, etcétera. Esto es muy común y actualmente está existiendo mucha revisión y mucha fiscalización en esa área de gasolineras. Entonces hay que tomar en cuenta que en este giro, en este medio, en este sector, el no proporcionar la información a que se refiere el artículo 19, fracciones décima y 16 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, da origen también a una infracción. También es muy importante y a veces olvidamos esta obligación y obviamente se actualiza esta infracción. Fíjense,
el no presentar el aviso a que se refiere el último párrafo del artículo 9 de este código. ¿Y a qué se refiere esto? Pues simplemente se traduce en no presentar el aviso cuando se deje de ser residente en México. Y a veces eso es muy común, a veces en la práctica nos hablan a la oficina contribuyentes, personas que ya tienen mucho tiempo en el extranjero y no presentaron su aviso de cambio de residencia fiscal, porque a veces no tienen conocimiento, no lo hacen o nadie les da una asesoría correcta. Cuando hay un cambio y ustedes dejan de radicar y se establecen en otra parte en el extranjero y ahí tienen ya su residencia, no solamente como domicilio, sino fiscal, ¿verdad? Por donde obtienen sus ingresos, entonces hay que dar este aviso de cambio de residencia fiscal para efecto de que la autoridad en México pues tenga conocimiento de esta situación y sobre todo también en el extranjero para que haya coordinación y no vaya a haber el caso de que de alguna manera exista una doble tributación. Fíjense, no proporcionar también la información del interés real por créditos hipotecarios, el no proporcionar también información de comercio exterior. En tema de comercio exterior también hay una actualización en relación inclusive con la ley del valor agregado, no proporcionar constancia de interés nominal y real pagado, también en tema de constancias de los intereses, el no llevar control volumétrico de hidrocarburo, ¿verdad? Petrolíferos que comentaba el sector muy común en las gasolineras. Y de aquí se refiere a una serie ya de situaciones de infracciones muy, muy específicas en este sector, de las cuales los voy a invitar que en otro curso vamos a hablar de este tema del sector hidrocarburos y gasolineros para que nos metamos a fondo con todo gusto. Y en general, estas son las infracciones que tenemos presentadas en este artículo, y después vamos a encontrar otras infracciones que están relacionadas en el artículo 82, 83 también del Código Fiscal de la Federación. Pero fíjense, aquí el punto fino es que estas infracciones relacionadas en el artículo 83 básicamente se van a referir a infracciones relacionadas con la obligación de llevar contabilidad. Entonces aquí ya es un tema único y exclusivamente con el tema de contabilidad. Entonces, como recomendación, pues antes de entrar a este tema hay que estar muy al pendiente de la presentación de sus declaraciones periódicas, anuales e informativas, muy pegados con su área contable, con sus contadores. Hagan así un calendario, hagan un chequeo, pidan información a sus contadores de que ya se presentaron esas declaraciones para efectos de prevenir la emisión de multas, y en su caso, si ya se les pasó el plazo, están fuera de plazo y no hay un requerimiento de la autoridad, cumplan con la obligación a efecto de que se considere espontánea su cumplimiento y no tengan problemas con la autoridad fiscal, como un tip que les damos aquí en la práctica. Bien, entonces, como les comentaba, tenemos también estas infracciones relacionadas con la obligación de llevar contabilidad, y nos dice el Código Fiscal en su artículo 83 que son infracciones relacionadas con la obligación de llevar contabilidad siempre que sean descubiertas en el ejercicio de facultades de comprobación o de las facultades previstas en el artículo 22 de este código. Entonces, fíjense que hay un punto muy interesante. Para que se actualicen estas infracciones, tiene que existir o tiene que llevarse a cabo el ejercicio de las facultades de comprobación o de las facultades de revisión previstas para los procedimientos de devolución de impuestos que platicamos en episodios pasados. Y estas facultades de comprobación, como lo recordaremos y lo vimos también en otros programas, se refieren a tres aspectos fundamentales. La primera es la práctica de las visitas domiciliarias, la segunda es el ejercicio de las revisiones de gabinete y el tercero es las revisiones electrónicas. Bien, entonces, como ustedes saben, hoy en día ya la contabilidad pues no solamente se tiene que llevar en libros, en esquemas muy previstos tradicionalmente para
para el tema del control de la contabilidad, sino ahora también es obligatorio subir esta contabilidad de forma electrónica para que la autoridad tenga conocimiento del catálogo de cuentas que tenga establecido en la práctica. Y para ello vamos a ver que las multas se originan en temas de contabilidad. Ojo, anótenle, por no llevar contabilidad. Es muy importante que ustedes, si están obligados a llevar contabilidad como contribuyentes, pues realmente revisen que se lleve a cabo, inclusive que se suba de forma electrónica. Nos dice también la ley que se va a originar las infracciones por no llevar un libro o registro especial, también por llevar la contabilidad en forma distinta a la que se debe de llevar. También vemos el caso de no hacer asientos de operaciones, no conservar la contabilidad, no expedir el CFI de sus actividades si ustedes no realizan la generación de los comprobantes fiscales de lo que ustedes venden u ofrecen como bienes o servicios. También es una infracción. Y esto es muy importante porque en la práctica cuántas veces no nos quieren expedir los comprobantes fiscales. Y entonces, pues hay que comentarles a los que están negando a que nos expidan los comprobantes que el no expedir genera una infracción y está prevista en el artículo 83, fracción séptima, y muy claramente nos dice, fíjese muy bien, el no expedir, no entregar o no poner a disposición de los clientes los comprobantes fiscales digitales por internet de sus actividades cuando las disposiciones fiscales lo establezcan, o expedirlos sin que cumplan los requisitos establecidos en este código. Entonces, si hay una renuencia, una negativa, o que no nos quieran expedir los comprobantes, nosotros que le estamos pidiendo a quien nos ofreció, nos entregó un bien, nos vendió un servicio o un bien, repito, entonces les podemos comentar que esta omisión de no entregar estos comprobantes genera una infracción que lo podemos hacer inclusive de manifiesto a la autoridad para que verifiquemos que se imponga esta multa como medida de presión para que nos puedan entregar los comprobantes fiscales. Bien, también se dice que si se expide un CFDI con un RFC distinto al cliente, también origina una infracción. El no dictaminar sus estados financieros cuando esté obligado a hacerlo o cuando hayas optado y dado el aviso a hacerlo, entonces también no solamente incurres en una situación de fondo en cuanto al dictamen, sino en cuestión de forma que te va a sancionar la autoridad. El CFI de donativos sin contar con la autorización, si alguna entidad de título 3 del impuesto a la renta nos expide nos da un donativo sin contar con esta autorización en cuanto a su CFDI, pues entonces también vamos a incurrir en una infracción, porque entonces será ilegal esa expedición de CFDI y no le podrá dar efectos fiscales alguna deducción alguna, porque no cuenta con una autorización, o bien contar con su autorización y no se encuentra vigente, que es otra cosa que vemos también en la práctica con las donatarias autorizadas, que pierden su autorización por no cumplir con los requisitos en la materia. También por no expedir documentación de mercancía en transporte. Ojo, y esto es muy importante, todo el sector del transporte en México. Ojo, tengan cuidado con esta parte porque dice muy claramente la ley y el Código Fiscal, el no expedir o acompañar la documentación que ampare mercancías en transporte en territorio nacional origina infracciones de forma, ojo, inclusive independientemente de las que pueda originarse en términos de la ley aduanera y del propio Código Fiscal por el no acreditamiento de la legal importación de las mercancías o la legal posesión de las mercancías que se encuentren transportándose en territorio nacional. Bien, también el no registrar operaciones en máquinas registradoras o en sistemas electrónicos, el no identificar contabilidad de operaciones con partes relacionadas, el no presentar información sobre su situación fiscal, y también vemos que el utilizar comprobantes expedidos por contribuyentes que se encuentren en el listado. ¿Qué listado? Pues en el famoso listado del 69B, donde se dice que los emisores de facturas, los famosos EFOS, que emiten facturas
de operaciones que se consideran como simuladas y que ya se encuentran en esta lista, pues también va a incurrir en una infracción. Entonces, estos puntos son muy importantes porque a veces en la práctica vemos que los contribuyentes se enfocan a ver las situaciones de fondo que conlleva el no cumplimiento o el estar en un listado o el no pagar las contribuciones, etcétera, pero dejan al lado que la autoridad, independientemente de cuestiones de fondo que te pueda aplicar, a la par te puede imponer fracciones establecidas en el propio Código Fiscal de la Federación. Pues bien, entonces hay que tener mucho cuidado en revisar todas y cada una de estas fracciones que determinan las infracciones derivadas de cualquier supuesto que tengamos ante la autoridad fiscal, y hacer un check-up, hacer una lista y, como recomendación y a manera de prevención, hacer una auditoría de las obligaciones que tienen que cumplir, ¿verdad? Para que no se les vaya ningún incumplimiento y evitar el que les generen o que les lleguen multas fiscales, porque comentándoles actualmente la autoridad pues está checando qué elementos de infracciones existen y cuando menos ustedes lo esperen, puede ser que se metan a imponerles una sanción de alguna obligación que ni siquiera tenían idea. Entonces hay que repasar estas infracciones para efectos de que no tengan alguna imposición de multas como un tip o recomendación de manera preventiva. Y como siempre les comento a mis clientes y a las personas, empresas que asesoro, es muy importante la prevención antes que la corrección. Bien, entonces también es importante que ustedes sepan que estas multas pueden ser también reducidas con mecanismos que establezca el propio o la propia autoridad fiscal, en este caso el Servicio de Administración Tributaria, en donde normalmente esta autoridad fiscal ofrece las facilidades generalmente en forma de descuentos o condonación total de las multas, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos. Entonces hay que estar muy atentos a lo que la autoridad disponga y que sobre todo ustedes en la práctica se lleven como un tip importante, sugerencia, que si tienen alguna multa, esta puede ser reducida o condonada, ¿verdad? Vamos a ver cómo pueden aplicar estos descuentos. Fíjense, en primer lugar, ustedes tienen que conocer aquí en este programa, en tema de multas, que el SAT y otras autoridades pueden ofrecer descuentos si se paga la multa dentro de un plazo determinado, por ejemplo, dentro de 2 días, 10 días siguientes a la omisión de su sanción. Entonces, si ustedes tienen o ya les notificaron alguna multa, pues pueden tener un descuento por pronto pago. También puede haber un descuento por cumplimiento espontáneo. Si ustedes cumplen, amigos y amigas, en sus empresas o como contribuyentes con la obligación fiscal fuera del plazo, antes, a esta importancia, subrayenlo, antes de que la autoridad descubra la infracción, se puede evitar la multa. ¿Por qué puede haber también reducción en otras circunstancias? Pues fíjense, en algunos casos, la legislación fiscal establece que no se impondrá multas si la infracción se debe a fuerza mayor o caso fortuito, y esto fue el caso, por ejemplo, en la época de la pandemia, donde se podía hacerle valer a la autoridad que no podrá haber el que nos impusieran sanciones o multas porque se actualizaba un caso de fuerza mayor o caso de caso fortuito. También puede haber el caso de que la autoridad, el SAT o la Secretaría de Hacienda pueda condonar hasta el 100% de multas por la infracción de disposiciones fiscales, según el artículo cual, anótenle por favor, es el artículo 74 del Código Fiscal de la Federación, que tienen que tomar a la cuenta para efecto de hacer la solicitud de condonación total o parcial, y deben esperar a la respuesta de la autoridad para ver si les condona el 100 o qué porcentaje es el que les otorga la autoridad. Nada más como comentario, hoy en día existe la Ley de Ingresos de la Federación para el 2025, en el cual, si ustedes revisen el artículo 14º transitorio, otorga un beneficio para la imposición, inclusive de carácter formal, para que se puedan acoger también como fundamento a esta disposición jurídica. Entonces, pues en este tenor hay que tener muy en cuenta los programas de regularización que el SAT ofrece, que incluyen, como les comentaba, la condonación de multas para quienes se pongan al día con sus obligaciones fiscales.
También existe la condonación por penuria económica, es decir, en algunos casos se puede soltar la condonación de multas. Esto a veces no es poco explorada por los contribuyentes, pero existe por la falta de solvencia económica del contribuyente. Si ustedes acreditan la falta de solvencia con sus estados de cuenta y con algunos estados financieros, donde realmente no tienen ingresos ni activos, pueden solicitar la condonación de multas por esta situación. También existe en ciertos sectores la condonación para los contribuyentes de bajos ingresos o para micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Qué debemos de hacer nosotros como contribuyentes y como asesores fiscales, como sus abogados fiscales? Pues les tenemos que revisar que ustedes cumplan con los plazos en los programas de descuentos o condonaciones, que cumplan con los requisitos de los programas de regularización o condonación, que tengan a la mano los documentos necesarios para poder llevar a cabo estas solicitudes. También es muy importante no tener sentencia condenatoria, es decir, que no haya sido condenado tú como contribuyente o tu empresa por algún delito fiscal mediante sentencia firme. Es importante que tengamos sentencia firme, porque si no tenemos sentencia firme, podríamos entrar al programa y a los descuentos de una interpretación jurídica a contrario sensu. No estar listados también y tener problemas fiscales en relación con el artículo 69B y 69B bis del Código Fiscal de la Federación, ¿verdad? El llenar el formulario de la solicitud a través de las reglas que establezca el Servicio de Administración Tributaria o bien directamente en las oficinas fiscales. Algunos trámites como la solicitud de disminución de multas en el régimen de reciclo, por ejemplo, se puede realizar a través del buzón tributario. Como tip sugerencia también, en ocasiones les recomendamos programar una cita ante quién, pues ante la autoridad fiscal, en este caso ante el SAT, normalmente y comúnmente para recibir asesoría sobre las facilidades de pago y procesos, y también nosotros como sus abogados fiscalistas para que les damos los tips y la mejor manera de que se puedan condonar estas multas. Entonces, esto es importante. También recordemos que existen reglas específicas, como lo platicábamos en episodios pasados, para el tema de si ustedes se encuentran en facultad de comprobación y se quieren autocorregir. También existe la condonación a un 50%, ¿verdad? O a un 40%, dependiendo si se autocorrigen antes de la última acta parcial o después de la última parcial, o bien antes del oficio de observaciones o después del oficio de observaciones. Ténganlo en cuenta. Y si ustedes también se van a un acuerdo, a presentar una solicitud de acuerdo conclusivo ante la PRODECON para establecer la revisión y llegar a un consenso y a un convenio para poder cerrar la auditoría, entonces también podrá existir por única ocasión un descuento de 100% de las multas y recargos que se establezcan en estas solicitudes ante la PRODECON en el área de acuerdos conclusivos. Entonces, ustedes tienen que cuidar estos aspectos para también conocer que se pueden reducir, como lo comentaba, cuidar todos los mecanismos y todo el chequeo con sus áreas contables para hacer una cultura de prevención. Pero en el caso que ustedes ya les llegue una multa y no pudieron reducir, o no es opción o su deseo reducir, sino impugnar las mismas, pues entonces también existe su derecho como contribuyente a que puedan impugnar estas multas. ¿Y a través de qué mecanismos? Pues a través de dos figuras, que es en principio el recurso de revocación ante la propia autoridad fiscal, o bien a un juicio de nulidad, ante un juicio de nulidad en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en donde se tendrá que ventilar un juicio. Y en principio, cuando se encuentren ustedes en el recurso, no habrá la obligación de garantizar el interés fiscal, pero posteriormente, si se llega a una resolución y hay que ir al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y enderezar un juicio de nulidad, se tendrá que garantizar
el interés fiscal. Hay que tener mucho cuidado, amigos, en la práctica también, porque a veces nos ha tocado conocer de que nos hablan y que ya está el ejecutor inmediatamente y ustedes ni siquiera sabían que tenían multas. Entonces hay que revisar siempre su buzón tributario para ver que efectivamente se encuentre subidas estas multas para que ustedes se puedan defender, y en caso de que no, establecer mecanismos en ese momento para defender la actuación en contra de las multas que les quieran cobrar de forma inmediata sin que ustedes tengan conocimiento, y tratar de evitar estas ejecuciones, porque es su derecho que conozcan el origen de estas multas. En la práctica es muy común, y entonces como son multas que a lo mejor son relativamente de cierto monto, por ejemplo de 10,000, 20,000 pesos cada una, y en ocasiones como el autor fiscal considera que pueden pagar de forma inmediata, hay mucha presión en este cobro. Entonces hay que tener mucho cuidado en el tratamiento y control en los medios de defensa y cómo atender las mismas para que ustedes ejerzan su derecho de poder tener acceso a la defensa fiscal. Y normalmente también es otra vía muy, muy eficaz para extinguir y nulificar estas multas, que a final de cuentas también se van a considerar como un crédito fiscal en términos del artículo 4 del Código Fiscal de la Federación, que también ya lo vimos en otros episodios, para que ustedes tengan conocimiento de todos y cada uno de las formas que pueden ejercer su defensa legal ante la autoridad. Y bien, entonces, siguiendo este tenor, vamos a encontrar que ustedes van a poder escoger el camino que más les acomode para atender las multas, tener la cultura de prevención y tener, por supuesto, la asesoría de nosotros para en caso que tengan alguna situación de atender, controlar y estudiar y ver cuál es el mejor mecanismo de atención de sus multas fiscales ante la autoridad, ante el SAT, y no solamente ante un organismo federal, sino también local, inclusive ante el propio IMSS, Infonavit, Secretaría de Finanzas de los Estados, o cualquier otra autoridad administrativa que le imponga una sanción, como Profeco u otra autoridad de salud en materia ambiental. Entonces, ustedes van a poder ver la oportunidad de defenderse. Y bien, siguiendo y pasando ahora a la sección de cada semana del caso de éxito en temas del día de hoy, que es multas fiscales y administrativas, vamos a hablar el caso de una empresa transportista, ¿verdad?, que ofrece sus servicios a través del uso de plataformas tecnológicas, ¿verdad?, para servicio de pasajeros. Vamos a ver que la autoridad competente, que fue la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, estableció una sanción a una empresa señalando que no tenía el permiso, ¿verdad?, para poder llevar a cabo el transporte de pasajeros, y esta empresa impugnó esta sanción y logró declarar nula y extinguir esta multa en beneficio de la empresa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en base a un principio que se llama de tipicidad, se dice que la autoridad administrativa o fiscal no tiene la obligación de encuadrar perfectamente la infracción al caso en concreto, sin que sea lícito, ojo, anótenle, es muy importante, ampliar esta por analogía o por mayor de razón. Entonces, aquí en este caso, al impugnarse esta multa, se estableció y se llevó a la conclusión, a la consideración, que era ilegal la imposición de esta multa porque no estaba perfectamente establecida la infracción, ¿verdad? Es decir, esa exigencia no era propia y no estaba regulada para este sector de transporte que presentaba de pasajeros, que se realiza a través del uso de plataformas tecnológicas de su imposición, y entonces ello infringía el principio de tipicidad. Y aquí es donde quiero hacer un paréntesis. Este principio de tipicidad, amigos, es muy importante que ustedes lo estudien en la práctica en tema administrativo y en tema fiscal, porque ustedes tienen que estudiar a todas luces cómo se actualiza el supuesto de la infracción. Y si el supuesto de la infracción no es perfectamente adecuable y cumple con todos los elementos, ¿verdad?, o bien la infracción va más allá
de lo que es la ley, la tipicidad, la imposición de la infracción, pues entonces va a haber una ilegalidad en la sanción porque no se adecúa, porque tiene que estar perfectamente delimitado en todos sus sentidos, inclusive el sujeto, el elemento, la conducta, el lugar, todos los puntos que lleven a cabo la infracción. Si no se encuentran establecidos, no se podrá actualizar la sanción y por eso se va a poder nulificar estas sanciones al infringirse el principio de tipicidad, que es muy importante para la defensa en el tema de infracciones establecidas por las autoridades fiscales. Entonces, aquí, pues es muy común que en este sector del transporte se hagan este tipo de infracciones, ¿verdad? Y no solamente por pasajeros, eso también lo vemos en temas de carga, de permisos de volumen de lo que están transportando, etcétera. En otras materias administrativas vemos también que la autoridad aumenta el supuesto, inclusive en multas, en revisiones laborales también vemos que la autoridad trata de adecuarlo. Entonces ahí es donde tenemos que hacer un análisis muy, muy a detalle de lo que se va a establecer como sanción, y si no se cumple con cada uno de los elementos de este tipo de la infracción, vamos a poder argumentar la falta de adecuación o que no se establece, no se adecua el caso en concreto a la infracción y por lo tanto da lugar a una nulificación de la sanción que se está estableciendo. Entonces, pues es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, lo lleven a la práctica y analicen cada una de sus situaciones que están teniendo, ya sea que sean conocidas estas multas o no, y que sobre todo también analicen cada sector o giro al cual están encaminados. Por ejemplo, también hay ocasiones que estas sanciones van aparejadas de infracciones en el sector restaurantero. Vemos que en la práctica la autoridad fiscal hace revisiones de comprobantes fiscales y ahí sí tiene que ser en el momento de las revisiones en el cual va a determinar si se cumplen debidamente con la expedición de comprobantes fiscales, si estos cumplen con los requisitos previstos en el Código Fiscal y en sus reglamentos. Y ahí ustedes tienen que adecuar y revisar en qué momentos se están llevando a cabo estas inspecciones. De igual manera, si el comprobante cumpla con los requisitos o no, y si la autoridad va más allá o te exige un requisito que no está en la ley, entonces también podemos analizar y poder hacer un esquema de defensa para plantearle ante una autoridad administrativa o ante una autoridad judicial que no procede la imposición de estas multas. Y hoy en día, yo les diría, amigos, que en cualquier sector, no solamente fiscal, sino en el sector hidrocarburos, energético, transporte, restaurantero, local, federal, inclusive nos ha llegado a ver también por la falta de presentación del entero, de la declaración y entero del impuesto sobre nóminas, que es un impuesto local, estatal, también ha llegado la imposición de sanciones, ¿verdad?, que hemos tenido que revisar para impugnarlas y poderlas atender en cada estado. Para los que están escuchando en todos los estados al interior de la República, cada estado tiene su legislación en tema de impuesto sobre nómina y hemos tenido la oportunidad de defender casi en todos los estados algún tema de impuesto sobre nómina. Entonces hay que tener mucho cuidado, no solamente confiarnos en temas de imposiciones federales, sino también locales, para atender la atención y tratar de evitar. Así hay que hacer un chequeo, una revisión, un due diligence legal de sus obligaciones fiscales y de su cumplimiento fiscal, administrativo, de permisos, etcétera, para tratar de no llegar a la imposición de multas y con ello poder atenderlas de manera debida. Entonces, este tema de las multas es muy amplio. Prácticamente, como les comentaba, lo van a encontrar en cualquier sector, cualquier giro, y la autoridad lo va a poder imponer de una u otra manera para llegar a su fin, ¿verdad? Y
Otra recomendación que les damos es que tengan cuidado en el cobro también de estas multas, porque la autoridad es muy agresiva en el cobro de estas multas. Hay que saber cómo atender este tema del cobro de las multas. Saber que estas multas solamente se actualizan, ojo, no generan recargos, ¿sí? Entonces es muy importante porque a veces hemos visto que quieren cobrar recargos y no, por su naturaleza misma de las multas, que se consideran como un aprovechamiento. Entonces, ojo, solamente se actualizan, no generan recargos, porque una multa pues, es un crédito fiscal, pero no es una contribución que conlleve al pago de algo específico de fondo que conlleve a un recargo. Entonces solamente conlleva a una actualización como recomendación y como tip que les podemos dar en la práctica, y que estén muy atentos con sus áreas contables, con sus áreas administrativas, y nosotros como abogados fiscalistas también estamos siempre de la mano con los contadores para poder darles la mejor opción de cómo cumplir espontáneamente con las obligaciones y tratar de evitar estas sanciones. Inclusive también se pueden hacer aclaraciones ante el SAT, ante las autoridades locales, Secretaría de Finanzas, para decirle, oye, el requerimiento que tú me estás imponiendo no procede porque yo ya lo cumplí antes de que me emitieras el requerimiento. Entonces, poder hacerles frente de que no se actualiza la imposición de multas, porque aunque lleguen requerimientos de obligaciones, se pueden cumplir estas obligaciones antes. E inclusive analizar cómo llegan estos requerimientos de obligaciones, cómo son notificados, porque también la autoridad en la práctica no solamente te sanciona por el no presentar el pago, sino por no presentar después del requerimiento en el plazo que te establece para cumplir con la obligación. Entonces, hay veces que te cobra doble partida la multa por el no pago del plazo y porque hubo un requerimiento y no lo cumpliste en el plazo. Entonces, se aumenta enormemente la imposición de multas, y que ustedes, bueno, cuando lleguen y tengan en la mano ya la multa, escojan, repito, el mejor camino con la asesoría profesional que les podemos ofrecer, y que ustedes puedan atender, pero que no dejen ahí pendientes estas multas, porque créanme que hemos tenido clientes muy fuertes, empresas transnacionales que por no cumplir alguna de estas multas se quedan afuera de un proyecto, porque esto se refleja en la opinión negativa que aparece ahí de sus obligaciones, de su opinión de cumplimiento en torno a sus obligaciones fiscales, y también puede dar lugar también a que inclusive les cancelen el sello digital y les crean un dolor de cabeza. Entonces, les dejamos estas recomendaciones para que se lo lleven adelante. Vamos a recordar los teléfonos de cabina para que nos puedan contactar. Es el 5584 11 49 85. El teléfono de la oficina de un servidor para que nos puedan plantear cualquier caso, representación, defensa fiscal, comentario o cualquier otra situación que quieren que los ayudemos. Es el 5086 40 54, repito, 5086 40 54, y el WhatsApp personal del conductor, su amigo licenciado Ricardo Landín, es el 56 64 65 97 18, repito, 56 64 65 97 18, donde nos podrán contactar de manera directa y les vamos a ayudar con todo gusto para hacerle frente a cualquier tema relacionado con las multas fiscales. Los vamos a invitar en la próxima sesión de nuestro programa, donde vamos a hablar de un tema muy interesante, sorpresa, de ámbito tributario. Y recuerden nuestro lema: proteger siempre al contribuyente con un alto nivel. Y donde quieran que estén, nos vemos pronto, y mucho éxito en sus labores y en sus empresas como contribuyentes. Hasta luego. Amable audiencia, agradecemos su asistencia a este programa pensado en usted, los contribuyentes, con temas jurídicos fiscales, actuales y de interés. Los esperamos en nuestra próxima emisión.